Hola, Ahí estamos otra hola, vez. hola. Hola. ¿Quedaba algo más de eso que estabas Perdone explicando, que Francisco? tardo, pero porque tengo que pasar No, no hay del problema. teléfono a la tablet para poder grabarlo. Por lo menos yo no tengo inconveniente. Así lo pueden aprovechar los compañeros también. Hola, ¿cómo se Cintia? A ver, ahí sí se te escucha Hola, bien porque hola. recién estaba, ahora sí, estaba como entrecortado. Digo, si quedaba justamente algo más de esto que estabas explicando. Y después él hace, te lo leo textualmente. A ver qué dice, creo ilícito separar por principio el caso del olvido de nombres con recordar fallido de aquellos otros en que no acudieron nombres sustitutivos incorrectos. Hola, ¿me estás escuchando? A ver, ahora sí, Ahora sí. ¿Ahí? Sí. ahora sí. Bueno, listo. Bueno, sí, sigamos. Profesor, ¿no está grabando? Sí, no, no me está grabando. No, no está grabando. No sé por qué. Esta segunda parte no. Francisco, y si sacás la cámara tuya porque eso consume mucho ancho de banda y me parece que estás teniendo problemas de conexión de la señal. Capaz que así se corrige. ¿Y ahora? Hola, A ver ahí, Se escucha. Sí, se escucha. ahora se escucha. Está silenciado, Francisco, ¿eh? No sé si estás hablando, pero estaba silenciado recién. hola, Ahí te escucho. No sé los demás, pero creo hola, que sí. hola. Bueno, no voy a poder grabar esta parte. ¿Si alguien la puede grabar? Hola, ¿alguien la puede grabar? A Pero ver, para grabar tenemos que ser hospedador. Sí, los puedo hacer, si alguien quiere, porque Ok. no sé qué pasó con la tablet. ¿Quién puede hacerlo? A ver si me permite. ¿Quién es? Mariana. ¿Mariana? Sí. Te hago a vos. Bueno. Ahí, Ok. ahí te dice. Ya está. Ahí está grabando. Después me lo mandás a mí. Sí. Después me lo mandás a mí, así yo lo subo junto con el otro. Ok. Bueno, gracias. Muchas gracias, Mariana. Bueno, sigamos. Perdón, las demoras. Sigamos. Se entiende que lo central, las formaciones del inconsciente, que después de haber estudiado los síntomas y haber encontrado ahí un
un modo de trabajo psíquico distinto, Freud va hacia el terreno de la normalidad, porque todos tenemos fallidos, el chiste, el sueño. Entonces ahí hay una apuesta fuerte de Freud a salir del terreno de lo patológico para que no le digan que, como argumento en contra de su creación teórica, que es lo inconsciente, que no le digan que eso solo se constata o se ve en la patología, en la neurosis, sino que también lo hace extensivo y acá rompe con criterio de normalidad y patológico, porque rompe con esa línea divisoria. Ahora resulta que no solo los neuróticos tienen estas formaciones que escapan al yo, sino que también para el yo y que están causados por un inconsciente, y los sueños también expresan algo de lo inconsciente. Chiste, entonces hay una apuesta fuerte de Freud de pasar del terreno a o a desdibujar esa línea divisoria. Bueno, escucho sus preguntas. Profesor, disculpe, se lo escuchó un poco entrecortado y veo que también se activó la cámara del otro dispositivo. Puede ser por eso que le esté consumiendo mucho ancho Bueno, de a ver. banda. Sí, totalmente de acuerdo con Mariana, ¿eh? Bueno, lo voy a apagar la otra. Increíble, te movemos en dos lugares al mismo tiempo. ¿Cómo se puede hacer Ahí eso? apareció. No sé. Estoy, ¿no? En dos lugares. Qué bien. En dos Estoy, ¿no? En dos lugares, lugares. Qué bien. universos paralelos. Listo. Bueno, chicos, disculpen. Ahí va, ¿Se escuchó mal no hay entonces todo problema. esto que dije? ¿Se escuchó Lo mal? último. Si lo puede repetir lo último, sí. Bueno, que Freud desdibuja la línea divisoria de lo patológico y lo normal porque viene explicando el síntoma neurótico, que es patología para la medicina, para el saber médico del momento, y para no quedar que su inconsciente se constata solo en los síntomas neuróticos, hace una apuesta fuerte y escribe la interpretación de los sueños, psicopatología de la vida cotidiana, donde está ahí el caso Signorelli, el chiste, que son los tres grandes libros que inauguran este gran inconsciente que inventó Freud, por lo cual lo hicieron famoso porque ahí se sale de la discusión académica con los médicos, la medicina, y ubica un inconsciente que está en todos, ¿no? Signorelli le pasó a Freud y hay un montón de otros fallidos que Freud dice, bueno, estarían causados por el inconsciente. Eso, ¿no? Eso les quería decir, ¿no? Cómo se sale del terreno de esta línea divisoria normalidad-patología. También ya lo había hecho cuando había de algún modo defendido a la histeria del lado de una cura posible, porque recuerda que Janet decía que eran la capacidad. Incurables. Sí, Freud Heredado, ya, una tara. exactamente. Sí, ya más que un diagnóstico, era una sentencia. Bueno, Exactamente. Qué mal, ¿no? Qué mal que alguien haga un pronóstico, ¿no? Porque qué mala actitud también, ¿no? Más allá del sigue conocimiento. pasando, ¿no? No digo con respecto a la histeria, digo con respecto en general, esto de en vez de un diagnóstico dar una sentencia. Hay una gran diferencia, ¿no? Sigue pasando, vas a reuniones de psicólogos, y hay muchos psicólogos que cuando hablan de un caso dicen, la verdad que el pronóstico es malo, es muy malo. Y cuando uno escucha eso, yo me acuerdo siempre de esta parte de la materia, ¿no? Que si el pronóstico es muy malo, derivalo, porque, ¿no? De ese modo no. Totalmente, porque es un trabajo de a dos ahí. Sobre todo Eso habla del profesional también, ¿no?
Dice Sí, mucho eso. lógico. Dice mucho. Sí, sí, lógico, no hay ninguna duda. Entonces, acá cuando habla del fallido, lo que está poniendo en escena, que es qué es lo que tienen en común, ¿no? Como ese material psíquico que de algún modo emerge este, desde el inconsciente. Porque En acá, común, ¿cómo? sí, te escucho. Eh, Porque hay una parte que él habla que dice, para el devenir consciente del nombre sustitutivo parecen decisivos dos factores. En primer lugar, el empeño de la atención y en segundo, una condición interna propia del material psíquico. Buscaría esta última la mayor o menor facilidad con que se establezca entre ambos elementos la asociación extrínseca requerida. Así pues, buena parte de los casos de olvido de nombres sin recordar, fallidos, se asimilan a los casos con formación de nombres sustitutivos para los que rige el mecanismo del ejemplo de Signorelli. Estás muteado, ¿eh? Gracias, Cintia. Perdón, ¿se entiende lo que leíste, Cintia? ¿Lo entienden, chicos? Es importante, porque si entienden eso, la verdad es que me daría la pauta de que se entiende el eje central de lo que se está trabajando acá. Si entienden ese párrafo de Freud, se entiende mucho, ¿no? Material extrínseco, condiciones internas del material, Creo son... que lo que se refiere es que si uno entiende por ahí, o sea, si presta atención como al material, es decir, al evento fallido, a lo que se olvidó, y por ahí busca como estos enlaces o estos anexos, como él lo hizo, supongo que de ahí es donde va a encontrar como la respuesta a lo que se quiere buscar. No sé si por ahí lo interpreté mal. Sí, no entendí del todo bien lo que dijiste, Te porque escuché entrecortó, medio... Ana. Sí, Ana, si podés de vuelta, igual creo que entendí la idea general de lo que dijiste. Pero no sé si entendí, mirá, entendí lo siguiente, Ana, como que vos decís que si alguien se olvida un nombre, poder relacionar el material que está ahí cerca de ese nombre podría, de algún modo, acercarse a su inconsciente que provocó el olvido. ¿No? No sé si te referías a eso, Ana. Sí, sí, más o menos. O sea que Bueno, por dice ahí, que, bueno, dice que es una condición interna propia del material psíquico, o sea que está en uno, pues. O sea que es algo común del inconsciente, sería. sí. Por ejemplo, si una persona se está analizando, un sujeto se está analizando y le pasa lo que le pasó a Freud con Signorelli, se olvida un nombre que lo tiene ahí, que lo conoce. Bueno, ahí es una oportunidad de analizar algo que tiene el valor de una formación del inconsciente. Ese es el gran asunto que Freud propone. Uno diría, bueno, pero ¿qué es un juego de ingenio? Me olvidé y sé por dónde me olvidé. No, para Freud, estos olvidos, estas formaciones del inconsciente tienen gran significatividad para el sujeto. Es decir, en Freud está todo el tema de lo que él no quería recordar, del amigo, la sexualidad, la muerte. Después está lo... Hay un ruido raro. Estefanía, Ahí. Eh, Después, bueno, cuando Freud habla de la materialidad, habla del lenguaje, ¿no? Del material que está ahí formando parte de, del material, que en el caso de un análisis es el material discursivo del sujeto, en el caso de Signorelli es todo lo que rodea
a Freud, a lo que él está hablando, a lo que él quiere olvidar. Todo eso forma parte de la materialidad propia, que es extrínseca en el sentido de que, bueno, son palabras que están ahí, que no tienen mucha importancia en sí misma. Es la diferencia que ustedes ya vienen estudiando con respecto al lenguaje entre un significante y un significado, ¿no? Que ya vieron con Saussure. Son meras palabras que no tienen un significado adherido, son letras que se vinculan entre sí, ¿no? Herzegovina, Bosnia permite ese desplazamiento. Y las condiciones internas se refiere a las condiciones internas que permiten que ese nexo lógico tenga un valor para ese sujeto, en el caso de Freud, todo lo que está en el trasfondo de Signorelli. Bueno, básicamente lo que está diciendo hasta ahora son las distintas formas que tiene el inconsciente y las formaciones del material de expresarse. Exactamente. Es a esto todo lo que está apuntando desde todo lo que estamos viendo del día 1. Bien, ¿O no? entonces, sí, exactamente eso. Que primero y principal, el yo no toma noticia. Todo un trabajo psíquico que el yo ni se entera. Es sin conciencia y el yo no se entera. Cuando aparece en el yo bajo el modo de síntoma de un sueño o del olvido, aparece como un fenómeno extraño al yo. Esa relación es importante tenerla presente, porque estas formaciones son formaciones que muestran un trabajo psíquico distinto al de la razón, al de la lógica racional, y cuando se expresan, irrumpen en el yo como un cuerpo extraño, síntoma, sueño. El sueño, la sensación de extrañeza con el sueño es de todos los días, sin embargo es algo que nosotros mismos creamos y es algo absolutamente íntimo y sin embargo no lo entendemos, es extraño. El olvido para Freud y Signorelli, esa es una de las características que ya Freud a esta altura está marcando para lo inconsciente. Y después, como leyes, dice, bueno, no es una conciencia oculta, es otro modo de trabajo psíquico. Cuando dice otro modo, habla de las leyes. ¿Cuáles son estas leyes? Son dos nada más: desplazamiento y condensación. Luego Lacan va a decir metáfora y metonimia, porque Lacan se va a centrar en el lenguaje y va a decir, y bueno, la metonimia es el desplazamiento y la metáfora es la condensación. Pero bueno, esto no forma parte de la materia en sí, no en este momento, es Lacan como lo desarrolla después. O sea que siempre se dan juntas las leyes esas. Sí, se dan juntas, lo que pasa es que en Familionario se destaca la condensación. Dos palabras se compactan en una. En el caso Sí. de Signorelli, que se desplaza hacia Botticelli y Voltrafia, hay un desplazamiento por el her, el signor, el vos. Es un desplazamiento. O has tomado un baño, hay un desplazamiento de sentido ahí, ¿no? Del Cierto, sucio. no hay una condensación para mí. Claro, no hay condensación, hay un desplazamiento de sentido del sucio, o sea, el primero lo trata el segundo como un sucio, el segundo desplaza el sentido para el lado del ladrón, ese se hace el boludo, no se hace cargo que le están diciendo sucio. También algo pasa en el salmón con mayonesa y hay desplazamiento. Perfecto, está claro. Si quieren un ejemplo muy tonto de cómo un chiste solo depende de la técnica, les tengo uno que es malísimo, pero se los puedo contar. Después de haberlo leído los de Freud, dale, estás totalmente autorizado, Francisco, y sabes, bien bárbaro. Mira, a veces los chistes más tontos o los ejemplos que los docentes siempre dicen, no, bueno, es un ejemplo, son los que más quedan y los que más se explican. Así que dale. Este es muy tonto. ¿Cuál es la planta más tenebrosa? No la saben, ¿no? Es difícil, es una pregunta. Pero bueno, es el bambú, el bú. Muy tonto. ¿No? El bú hace un desplazamiento al fantasma, ¿no? Tenebrosa, nada que ver. Es un chiste tonto, que bien relatado puede causar alguna gracia. Y lo siento por todos ustedes que tuvieron que escucharlo.
yo lo recogí de un alumno, así que quizá me estoy vengando. Pero bueno, es un chiste tonto y puede causar gracia. Puede causar gracia. Porque hay un desplazamiento ahí de lo tenebroso al nombre de la planta, al vudú del fantasma. A ver, hay un mensaje de alguien. Bueno, gracias, Lisa. Bueno, esta es la idea central, ¿no? De las formaciones del inconsciente, tienen sus leyes, desplazamiento y condensación. Los chistes permiten entender esas dos leyes, condensación, la unión de dos elementos en uno, familionario, desplazamiento de sentido. El chiste es ideal para entender lo inconsciente. Cuando vemos los síntomas, vemos también, Freud va a interpretar que el síntoma neurótico, desde lo traumático, sea como sea que lo piense lo traumático, hasta el síntoma es la formación sustitutiva. Hay un desplazamiento y una condensación. El síntoma como formación sustitutiva ocupa un lugar análogo a lo que es Botticelli y Voltrafio. Botticelli y Voltrafio son formaciones sustitutivas. Dice Freud, más me acuerdo de Botticelli y Voltrafio, más lejos estoy de Signorelli. Ahí vemos el efecto logrado de la defensa. Lo único que quería era dejar bien lejos las ideas de sexualidad y muerte. Y parece que en principio lo logró, hasta que se dio cuenta. Después va a haber desarrollos interesantes de Freud acerca de por qué justamente las ideas de sexualidad y muerte están ahí como ideas reprimidas, ¿no? Porque va a haber algo, Freud va a decir, bueno, de la muerte no hay inscripción inconsciente porque no hay experiencia, entonces no hay modo de que quede un registro de lo que la muerte es. Podemos hablar de la muerte, pero hablamos como si fuéramos inmortales, como si nunca nos vaya a suceder, y ni hablar de la actitud negacionista que hay con respecto a lo que nos está pasando en este momento. Sí, ¿no? nunca subestimes el poder de la negación. Mirá cómo estamos. Exactamente. Pero la sexualidad, ahí cabe la pregunta de por qué es un límite al lenguaje. Porque, bueno, la muerte no se puede nombrar porque no hay experiencia, se puede hablar de ella, pero no hay una palabra, un significante que capte la experiencia de la muerte. Con la sexualidad, para Freud pasa algo similar. Y es un tema que vamos a seguir desarrollando porque, bueno, cuando veamos pulsión, vamos a ver ahí la teoría sexual que desarrolla Freud, que recuerden, hasta este momento no hay una teoría de la sexualidad, y para Freud hay una pregunta ahí. Perdón, me distraje. Pero bueno, en la sexualidad la va a desarrollar con el concepto de pulsión. Hay una pregunta acerca del parcial, ¿no? Pero Sí. bueno, no está todavía, no se sabe cómo va a ser el parcial. En relación con ejemplos, no me parece. Puede ser, pero lo más seguro es que sean preguntas para que ustedes contesten. Hay que ver porque estamos pensando, porque como va a ser un parcial domiciliario, es decir, ustedes seguramente en 1 hora y media, 2 horas tendrán que responder algunas consignas, entonces desde la cátedra estamos pensando qué tipo de consignas van a hacer, porque bueno, ustedes están ahí, entonces van a tener que ser un poco creativas, no sabemos bien todavía. Lo que yo les diga en este momento no les va a resultar muy orientativo. Lo que sí me parece que pueden hacer desde ahora es más bien entender los temas que estudiarlo de memoria, porque el material ustedes lo disponen ahí, lo tienen, pero tienen que entenderlo. Cuando se entiende el material, después es mucho más fácil acceder nuevamente, saber dónde está, saber qué se quiso decir. Es decir, que por eso les decía este eje central de este momento, que es entender el descubrimiento freudiano de las formaciones del inconsciente, las leyes. No se entiende todavía muy bien, porque cuando yo digo desplazamiento y condensación, ustedes quizás ya lo percibieron, pero bueno, es desplazamiento
y condensación, que es como una energía psíquica, recuerden la hipótesis auxiliar, que recorre esa materia que es el lenguaje, que permite estos nexos, ¿no? Y que permite, por ejemplo, familionarios, solo a través de ese nexo que el lenguaje facilita. O el ejemplo de Signorelli. Esto vamos a seguir desarrollándolo. Es importante en este momento separar lo inconsciente de la conciencia. Bien, y sabes que yo me quedé pensando toda la semana una pregunta que había hecho un compañero, no sé si está acá, con respecto a esto, ¿no? La sexualidad y la muerte. Si bien nadie tiene, digamos, una mayor certeza que es que todos nos vamos a morir, pero nadie sabe mucho más que eso, y todo lo que hablamos recién. En el caso de la sexualidad, cuando estamos en un periodo que es preanalítico todavía, ¿no? Para Freud, ¿cómo es que no se puede hablar si ya habíamos descartado que no tenía nada que ver con la moral? Porque no estamos todavía en un periodo donde, o sea, cuando él habla de sexualidad, más bien acá se está refiriendo o se estaba refiriendo hasta este momento en lo que tiene que ver con el sexo, lícito, o sea, llanamente y literalmente todavía no estaba esta teoría, digamos, y esta cuestión de la energía así como de la que después se va a ocupar, supongo. Entonces, Sí, no... sí, sí, Te Cintia, escucho, te escucho. es un tema amplio el que estás planteando, por eso yo decía que después, cuando se desarrolle el tema de pulsión, vamos a desarrollar bien qué piensa Freud de la sexualidad. Ya estos textos son textos psicoanalíticos, porque acá está hablando del inconsciente, pero falta todavía el concepto de pulsión, que bueno, le da más envergadura psicoanalítica, pero ya la interpretación de los sueños está fechado como el momento originario bien psicoanalítico. Y con respecto a la sexualidad, lo que Freud dice es que, es que no hay significante que nombre la naturalidad de la sexualidad. Por eso la sexualidad es tan diversa en el ser humano. El psicoanálisis fue el primero que destacó esta cuestión no naturalista de la sexualidad. Naturalista sería que el hombre es hombre, la mujer es mujer. Está claro que los discursos actuales, que no provienen tanto del psicoanálisis, Claro, parece del darwinismo, el macho, la hembra y claro, más algo claro. biológico, ¿no? Claro, Freud dice, no, bueno, parece que no, que la vida sexual de los hombres escapa no se puede pensar que es natural. Entonces, bueno, ahí aparece el tema de la complicación de la sexualidad que Freud ya fue encontrando en los síntomas histéricos, que en manuscrito K la nombra como esa fuente independiente de displacer, es decir, hay algo en el aparato anímico que produce displacer y el lenguaje no lo calma, no lo nombra, no lo termina de elaborar, se le escapa al lenguaje. Entonces, la sexualidad ahí tiene un lugar especial, es traumática para Freud. La sexualidad en el sentido no de las relaciones sexuales, ¿no? Por supuesto, sino de... Bueno, tampoco sabía mucho de sexo, ahí cuando habla de, o sea, una cosa de la sexualidad está claro, pero de sexo me parece que ¿Por me qué? deja entrever, ¿y por qué deja entrever que en el caso este, no me acuerdo cómo se llamaba, la paciente que le urgía ir al baño y que entonces como se orinaba encima y que le hacía una especie de depresión y que entonces tenía seguramente una erección y que no sabía si así pasaba también en las mujeres. Entonces, más allá de que era médico, o sea, está clara que la cabeza, el cerebro Sí, está bastante alejado de sí, porque porque él no tenía mucha idea, me parece, de sexo, ¿no? O sea, una cosa es la estaba, sexualidad que desarrolló después, que es otra cosa, pero de sexo, no. sí, estaba todavía influenciado por la lógica de la genitalidad y que después la abandona. Después sí sabe, ¿eh? Después aparece un Freud que sabe. Chicos, bueno, no sé, vayamos a las últimas preguntas de, de esta unidad. Vamos dándole cierre porque queda menos de 10 minutos. Ya tocamos casi todos los temas, pero bueno,
además para escucharlos a todos, si hay otro que, hay alguien que... Las dudas pueden ser simples, ¿eh? No, la verdad que fueron preguntas elaboradas y muy buenas, pero las preguntas pueden ser muy simples, ¿eh? No, no es necesario. Este es el momento de hacer preguntas bueno, que traban, a veces uno está estudiando y se traba en un punto donde no entendemos algo que quizás es simple. Así que es un buen momento para hacerlo. También en el foro, ¿eh? Yo les destaco que el foro es otro lugar donde ustedes pueden hacer este tipo de preguntas. Pero bueno, si no hay más, sí, hay alguien que quiere preguntar. Sí, sí, el desplazamiento es solamente en el lenguaje, se da en el lenguaje, o también puede ocurrir en los síntomas. La pregunta es si el desplazamiento ocurre en el lenguaje o el síntoma. El síntoma es un desplazamiento. Del trauma al síntoma hay un desplazamiento. Pero el lenguaje es la materialidad en donde se producen los nexos lógicos que posibilitan ese desplazamiento. Porque hay que explicarlo, si no, Freud tiene que demostrar que ese desplazamiento va por unas vías determinadas. ¿Por qué vías va? ¿Cómo es que de Signorelli se llegó a Botticelli y Voltrafio? Cuando Freud demuestra que hay vías de desplazamiento, dice, bueno, entonces está demostrado que hay un nexo lógico entre Botticelli y Voltrafio y Signorelli. Botticelli y Voltrafio es la formación sustitutiva, ocupa un lugar análogo al síntoma, si se quiere, y el síntoma es una formación sustitutiva que ya está desplazado, hay un desplazamiento. Pero lo importante del lenguaje ahí es que da las vías materiales para que ese desplazamiento se produzca. La gran pregunta de Freud con los síntomas corporales histéricos era que si no disimulaban, si no era mentira, ¿cuáles eran las vías por las cuales un brazo aparecía paralizado? Porque desde el punto de vista orgánico, las vías no harían esa parálisis. Hay determinadas vías anatómicas que determinan la aparición de una parálisis de determinada manera. Y en el caso de la histeria, dice Freud, los síntomas conversivos histéricos toman todo el brazo. Entonces Freud dice, ¿cuál es la vía que sigue? Sigue la vía del lenguaje vulgar. Toma el brazo como un todo, como lo entendemos nosotros, y a través de esa vía se produce el síntoma. Es decir, que el lenguaje ahí es simplemente la materialidad que permite la vía para que se desplace. No sé si era la pregunta. ¿Era la pregunta? Bueno, gracias, Ana. Ahora, Francisco, se me ocurrió algo recién. Sí. Con esto de justamente de la condensación, ¿no? Sí. Y el lenguaje, ¿puede darse en lo escrito también? También, bueno, es el lenguaje, pero ¿sucede o puede darse que suceda en lo escrito? Sí, bueno, se produce en la cabeza de alguien, ¿no? Lo No, escrito, claro, pero cuando uno lo, digamos, la forma, cuando lo plasma, no sé, estás escribiendo y de repente... claro, lógico. Sí, por supuesto. Se produce en acto. Claro, eso. Ahí En un está. acto, me olvidé las llaves, es un acto, o en una acción. Sí. Sí, Bien. claro. Genial. Porque el inconsciente lo que tiene es que se expresa. Por eso, entonces quería saber si una de las maneras que tomaba podía ser esa también, ¿no? Haciendo esto Sí, alusión al tema que estamos viendo. sí. Bueno, quedan pocos minutos. Sería una pregunta más, si hay. Profesor, algo cortito que se me ocurrió ahora. Sí, Mariana. Con respecto a lo que dijo que no todas las formaciones que se vayan haciendo del inconsciente son analizables o por ahí un chiste o un olvido.
¿Cómo saber cuándo algo es analizable o no está siendo fruto del éxito de la represión? Bien, Mariana, está bien la pregunta. Para ser más específico desde el punto de vista del lenguaje, toda formación del inconsciente sí es interpretable. Un olvido no necesariamente, un olvido de un nombre propio no necesariamente es a causa de una formación del inconsciente. Puede ser un simple olvido. Ujú. Una falla en la función de la memoria. Pero Freud dice, acá no hay una falla en la función de la memoria, nada más, sino que lo que hay es un determinismo inconsciente en el cual el sujeto se ve incluido, se ve compelido y la interpretación toca a ese sujeto. Por eso un sueño solo es interpretable para ese sujeto, un fallido solo es interpretable para ese sujeto, y todas las formaciones del inconsciente. Entonces acá ya aparece algo importante, porque cuando estamos analizando, cuando escuchamos a alguien, solo va a ser interpretable ahí donde veamos que hay una formación del inconsciente. ¿Dónde lo vemos? Donde hay desplazamiento y condensación, donde podemos constatar que hay un desplazamiento o una condensación, ahí lo vemos. Y Ana nos avisa Ok. que queda un minuto, Queda menos de un minuto, sí. así que bueno, los despido a todos. Seguimos en el foro si Bueno, quedan pendientes. muchas Y gracias. Gracias por el Zoom y por haber tenido en cuenta este pedido, Francisco. Es importante para no, nosotros. muy bien, sí, sí, gracias. Y bueno, Bueno, la besos. modificación. Muchas gracias, besos, saludos a todos. Gracias. Besos, gracias Mariana por grabar. Chau, chau.